Muy bien, saludos y bendiciones a todos. Vean, en la clase de hoy vamos a estudiar un nuevo objetivo que lleva por nombre fórmulas químicas. ¿Ok? En el programa de Química General, Química 1, para alumnos del área agrobiológica, es decir, del sector salud, medicina, bioanálisis, para el área científico-tecnológica, que es Química 1, que es la materia de ingreso para estudiantes nuevos ingresos, ¿ok? En ese programa de química se contemplan dos tipos de fórmulas, que son la fórmula empírica y la fórmula molecular, ¿ok? Vamos a estudiarlas, una depende de la otra, ya lo vamos a observar. A observar. Ahora, ¿qué es una fórmula química? Bien, ustedes en más de una oportunidad la han observado, la han visto, han trabajado con ella y se dan cuenta que no es más que una representación de los elementos que conforman un compuesto. ¿Ok? Una de esas fórmulas, que es la molecular, es más completa que la fórmula empírica. Y vamos a hablar sobre esto, chequeando en un principio este recuadro donde se registran varios compuestos químicos. ¿Ok? Entonces iniciamos. Bien, aquí tenemos los dos tipos de fórmulas que vamos a estudiar. La fórmula molecular, que se simboliza mediante las letras que inician cada palabra. Fórmula molecular. ¿Ok? Son las fórmulas. Fórmula molecular, FN. Y la fórmula empírica también se simboliza con las letras que inician cada palabra. ¿Ok? FE. Aquí en esta columna tenemos cuatro compuestos diferentes: la glucosa, el ácido acético, el ácido fosfórico y el cloruro de magnesio. Bien, aquí representé la fórmula molecular de cada uno de ellos. Glucosa C6H12O6, el ácido acético C2H4O2 y el ácido fosfórico, que es conocido para ustedes, H3PO4. ¿Ok? Vean, esta fórmula molecular les indiqué que es la fórmula más completa. Es una fórmula que llamamos real. ¿Por qué? Porque nos indica, además de mostrar los elementos que forman el compuesto, nos indican la cantidad real de átomos que conforman el compuesto en referencia. Cuando hablo de átomos, estamos hablando de una pequeña molécula. Recuerden que las fórmulas no dependen de la cantidad de sustancia. Yo puedo tener un litro de agua, me detengo aquí unos segunditos, y cuando le hago el análisis elemental, me doy cuenta que su fórmula es H2O, dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Si le hago un estudio no a un litro de agua, a 10 litros, a 100 litros, sino a una gota de agua, que en una gota de agua hay miles de moléculas también. ¿Cuál va a ser su fórmula? H2O. ¿Ok? Bien, entonces recapitulando, la fórmula molecular nos da la cantidad real de átomos o de moles de átomos que conforman cada uno de los elementos, los átomos de cada elemento que forman el compuesto. Ahora la fórmula empírica nos muestra también los elementos que forman el compuesto, pero no nos indica la cantidad real de átomos presentes allí, sino la proporción, cómo ellos se combinan. Entonces observen lo siguiente. Vean, pero eso es que la llamamos mínima. La llamamos mínima porque es una forma ya reducida. Si nosotros observamos aquí la glucosa, C6H12O6, observamos que al tener números pares, yo la puedo minimizar, dividiendo por el mínimo común de ellos, ¿ok? Que sería el 6. Si yo divido entre 6, le saco la sexta parte, aquí nos queda 6 entre 6 es 1, 12 entre 6 es 2 y 6 entre 6 es 1. Entonces, esta es la fórmula mínima
para representar la glucosa. C2H2O. La llamamos fórmula mínima. Entonces, él me da solamente la proporción de cómo se combinan esos átomos con moles de átomos. Él me dice que por cada átomo de carbono debe existir uno de oxígeno y debe existir dos de hidrógeno. Por cada átomo de carbono hay dos de hidrógeno. Hay uno de oxígeno. Ahora, en esta combinación de carbono, hidrógeno y oxígeno hay una gran cantidad de compuestos donde tienen sus índices diferentes. Pero esta fórmula empírica de repente es común para muchos compuestos, pero la fórmula molecular no. ¿Ok? Seguimos. Observen acá. El ácido acético, C2H4O2. También observamos que hay números pares allí y que podemos simplificar la fórmula dividiéndola entre el mínimo valor que es 2 en ese momento. Entonces tenemos por acá para el carbono 2 entre 2 es 1, hidrógeno 4 entre 2 es 2 y oxígeno 2 entre 2 es 1. Como se dan cuenta, lo hice intencionalmente. Estos dos compuestos, tanto la glucosa como el ácido acético, tienen una fórmula mínima similar. Nosotros observamos esta fórmula empírica y no sabemos a qué compuesto se está refiriendo en un momento dado. ¿Cuál será? ¿Será la glucosa? ¿Será el ácido acético? Y les digo que hay una gran cantidad de compuestos que están conformados por estos tres elementos. ¿Ok? Seguimos acá con el ácido fosfórico. H3PO4. 3 átomos de hidrógeno, 1 de fósforo y 4 de oxígeno. Ahí observamos que allí, si es difícil, uno minimizar esta fórmula. Si dividimos entre el menor que es 1, nos va a dar lo mismo. ¿Ok? Y si dividimos entre 3, aquí esta fórmula, imagínate, va a ser una fracción, el fósforo. Entonces, eso no existe desde ese punto de vista. De tal manera que para el ácido fosfórico se dice que su fórmula molecular va a ser igual a la fórmula empírica. Es la misma. H3PO4. Si nosotros trabajamos con el agua, por ejemplo, H2O, esa tampoco se puede minimizar. Al dividir entre uno siempre nos va a dar igual, porque el 1 es neutro. ¿Ok? En la multiplicación y la división siempre nos da el mismo valor. Muy bien. Ahora en relación al cloruro de magnesio, ya vamos a hablar sobre él después que termine de explicar esta situación. Si nosotros nos damos cuenta, la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Es un múltiplo de la fórmula empírica. ¿Cuál sería el valor para convertir esta fórmula empírica en molecular? Multiplicarla por 6, porque hace rato dividimos entre 6, multiplicarla por 6. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 1 por 6 es 6. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que la fórmula empírica en este caso, la fórmula molecular en este caso, es 6 veces la fórmula empírica. Y que el ácido acético es 2 veces la fórmula empírica. Al multiplicar por 2, tenemos 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y 2 por 1, 2. ¿Ok? Eso se observa cabalmente. Esto lo multiplicamos por 6, este por 2. Como este no tiene fórmula, la fórmula molecular replica en la misma, este por 1. Ok, pero ¿cómo nosotros logramos determinar este valor en un ejercicio que estemos desarrollando? Hay dos vías para hacerlo. Una es, bueno, ese valor, esa constante, lo vamos a llamar K o lo vamos a llamar N, como ustedes quieran, porque K o N es una constante. Siempre va a ser un número entero. Jamás podemos multiplicar la fórmula empírica por una fracción porque
no nos van a dar números enteros. Siempre esta constante debe ser un número entero. Ahora, ¿cómo la obtenemos? Vean, la K o la M, como ustedes la quieren llamar, dividiendo la masa molar de la fórmula molecular entre la masa de la fórmula empírica. En un ejercicio, cuando a nosotros nos piden la fórmula molecular, mira, tácitamente debemos calcular la fórmula empírica. Hay algunos ejercicios que lo dicen directamente, determinen la fórmula empírica y la molecular con unos datos que da el ejercicio. Pero cuando te piden la fórmula molecular, no hay necesidad que el ejercicio te indique que debes hallar la fórmula molecular, la fórmula empírica, perdón. No hay necesidad de eso. Eso es tácito. De tal manera que, observen, le dije que la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Aquí lo tenemos. Yo necesito hallar este valor. Vamos a llamarlo K, porque lo estoy llamando K ahora, ¿no? Necesito hallar este valor. Vamos a acomodar esto. Ok, K. Y K se halla dividiendo, como les indiqué, la masa molar de la fórmula molecular y la masa molar de la fórmula empírica. Como esto es lo primero que nosotros vamos a determinar, la fórmula empírica, y al nosotros tener la fórmula empírica, podemos hallarle su masa molar, porque las masas de cada uno de los elementos se les va a dar. ¿Ok? Conocido la masa molar de cada uno de los elementos, hallamos la masa molar de esa fórmula. Ahora, atención, las fórmulas moleculares no le pueden determinar a través de esta vía su masa molar porque no la conocen. Ustedes no saben cuál es la fórmula molecular, cuáles son los subíndices que aparecen debajo de cada elemento. Entonces siempre, atención, se les da un dato adicional en el ejercicio para que ustedes determinen la masa molar de la fórmula molecular. ¿Ok? Otra manera de hallarlo, de determinarlo, es tomando en cuenta la cantidad atómica total de los átomos. La sumatoria de los moles de átomos de la fórmula molecular dividida entre la sumatoria de los moles de átomos de la fórmula empírica. Vamos a acomodar esto acá. También nos puede dar el valor de esto acá. Deberíamos colocar los números de moles totales. Vamos a colocarle totales. Yo puedo colocar la sumatoria también. Totales. Una T. Totales. Entonces observemos esto, ¿verdad? Vamos a observar. Yo adelanté aquí los cálculos porque ya estos conceptos fueron vistos en clases pasadas. ¿Okay? ¿Cómo nosotros determinamos la masa molar a la glucosa? Cuando tenemos su fórmula molecular o cuando tenemos la fórmula empírica, ya eso para ustedes es conocido. Yo adelanté para ganar tiempo en la grabación del video. Observen. Vamos a trabajar con la glucosa. Vamos a hallarle la masa molar a la fórmula molecular. Entonces tenemos que es 6 por 12. La masa atómica del carbono es 12. Aquí lo tenemos. La masa atómica del carbono es 12. O la masa molar del carbono es 12. La masa molar del hidrógeno es 1. Y la masa molar del oxígeno es 16. Bueno, como tenemos 6 átomos de carbono, 6 por 12 nos da 72. Para el hidrógeno, 12 por 1 nos da 12. Y para el oxígeno tenemos 6 átomos, 6 moles, 6 por 16 nos da 96. La sumatoria de la masa de todos los átomos presentes, los 6 átomos, los 6 moles de carbono representan 72 gramos, aportan 72 gramos. Los 12 de hidrógeno aportan 12 gramos y los 6 de oxígeno aportan 96, conocido la masa de un solo mol de átomo. Eso nos da 180. 180. Ahora aquí tenemos, vean,
El carbono vale 12. Vamos sumando 12. El hidrógeno, 2 por 1, 2. 12 más 2 son 14. Y si el oxígeno 16, eso nos da 30. Entonces, dividiendo la masa molar, ver, la masa molar de la fórmula molecular entre la masa molar de la fórmula empírica, nos va a dar la constante. 180 entre 30, eso nos da 6. 6. ¿Ok? 6 acá. Entonces la fórmula molecular es 6 veces la fórmula empírica. ¿Ok? Para el ácido acético C2H42 le hallamos su masa molar y eso nos da 60. ¿Ya? Carbono 12 por 2, 24, del hidrógeno 4 por 1, 4 y del oxígeno 2 por 16, 32. Sumamos todas esas cantidades y nos da 60. 60. La fórmula, la masa molar del ácido acético en su fórmula molecular. Ahora, en su fórmula empírica, hace rato la obtuvimos. Yo no sé por qué la volví a hacer acá. Eso nos da 30. Entonces, dividimos la fórmula molecular entre la fórmula empírica, las masas de la fórmula, 60 entre 30, y eso nos da 2. ¿Ok? Entonces observamos que la fórmula molecular del ácido acético es 2 veces la fórmula empírica. Entonces recuerden, la fórmula molecular es un número entero que multiplica la fórmula empírica. Acá para el ácido fosfórico, H3PO4, como no tiene fórmula molecular, la constante va a valer 1. ¿Ok? Es 1. Si yo determino la fórmula empírica a través de un análisis elemental que me den de este compuesto, al hallar la fórmula empírica, la multiplico por 1 y me va a dar el mismo valor de la fórmula molecular. ¿Okay? Ahora para el cloruro de magnesio no tiene fórmula molecular. Porque recuerden lo que vimos en clases pasadas. Molecular. Hay una condición para que existan compuestos moleculares y compuestos iónicos. Compuesto molecular existe cuando se unen elementos todos no metálicos, tal como estos tres. Carbono es un no metal, hidrógeno es un no metal y oxígeno también. Y aquí tenemos hidrógeno y oxígeno y el fósforo es un no metal. En cambio el cloruro de magnesio, vean la fórmula MgCl2, cloruro de magnesio. Ya sabemos que este elemento que pertenece al grupo 2A de la tabla periódica es un metal. Entonces, este compuesto no se forma a través del enlace covalente, porque tiene un elemento que es metálico, sino a través del enlace iónico. Y cuando nosotros disociamos esto, nos queda magnesio más 2 y 2 cloro menos 1. En concreto, todos los compuestos iónicos no tienen fórmula molecular, porque molecular es para compuestos formados por enlaces covalentes. Y los enlaces covalentes, vuelvo repito, se obtienen uniendo elementos no metálicos. Listo, dicho esto, bueno, aquí me dediqué a realizar un pequeño procedimiento para facilitar las cosas. Estoy viendo el reloj, faltan 10 minutos, vamos a aligerar esto. Vean, en un ejercicio, el procedimiento, después que nos den los datos, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Primero, tenemos que determinar los gramos de todos los elementos. Si el compuesto tiene 4 elementos, hay que tener los gramos de los 4 elementos. Si tiene 2, los gramos de los 2. Si tiene 3, los gramos de los 3. Luego, el segundo paso, que es el más importante, y de allí lo que viene es un procedimiento matemático. Cuando tengamos los gramos de todos los elementos, lo que vamos a hacer es convertir esos gramos en moles. ¿Y cómo lo convertimos? Clases anteriores, a través de la masa molar, para sustancias simples. La masa molar, recuerden que son los gramos que pesa un mol. Como ustedes ya tienen los gramos, que lo determinaron por algunas vías, el ejercicio siempre le da la masa molar, despejar los moles. Esta fórmula debe de grabarse. Ustedes pueden arrancar acá y despejar para allá gramos, para allá lo que ustedes quieran. Entonces los moles, lo que hacemos es, se obtienen dividiendo los gramos de todos los elementos que fuimos determinando uno a uno, entre la masa molar de cada uno de ellos. Listo, lo convertimos en gramos. Una vez que tengamos los moles de todos los elementos,
El paso 3 dice, debemos dividirlos todos por el menor valor obtenido. Aquí faltó colocar, se dividen todos. Si son 4 elementos, yo tengo los moles de cada uno, debo dividir entre el menor de ellos. ¿Ok? Es para hallar esta proporción, cómo se combinan. Y para que, bueno, para allá sí la fórmula empírica. El 4, paso 4, si cuando dividimos por el menor obtenido, si los resultados del punto 3 aquí, cuando dividimos entre el menor, no son enteros, entonces se multiplican todos, faltó todos también, por el menor número posible que los haga enteros o aproximadamente enteros. Vamos a multiplicarlos todos esos resultados por uno nada más, porque el uno te va a dar el mismo resultado. O sea, puede ser por 2, por 3 o por 5. Ustedes van a tener la visión, una vez que tengan todos los valores, por qué valor van a multiplicar. Siempre tiene que ser el menor posible. Vamos a trabajar de 10 hacia arriba. Y yo coloqué 2. No voy a colocar 4, porque son pares. 4, 6, 8, 10, son pares. ¿Ok? O multiplico por 2, o por 3, o por 5. Ustedes se van a dar cuenta. Dicho esto, vamos a hacer un ejercicio rapidito, sencillo. Eso no lleva ni 5 minutos realizarlo, porque lo tengo que explicar. Ok, vean lo siguiente. Voy a cambiar la cámara para acá, para trabajar con el ejercicio. Y acercamos un poco acá. Ok, ahí se ve completo. El ejercicio dice así: al realizar un análisis elemental a un compuesto formado por carbono y oxígeno, se encontró que contenía 27,27% del elemento carbono. Ok, piden que determinemos la fórmula empírica nada más, la empírica del compuesto formado por carbono y oxígeno, y siempre dan como dato las masas molares de todos los elementos, del carbono 12 y del oxígeno 16. Muy bien. Entonces vean, sabemos que el compuesto está formado por carbono y oxígeno. Ahora, vean lo sencillo que es esto. ¿Qué es lo que nos falta acá para obtener la fórmula empírica? Nos faltan son unos subíndices, porque una fórmula es el símbolo de los elementos químicos y unos subíndices que me indican la cantidad de átomos, si es una molécula, o de moles de átomos de cada uno de ellos. Esto es lo que yo desconozco. Vamos a colocarle X y Y. No conozco esos subíndices, que son los átomos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Yo les indiqué aquí el procedimiento. Se determinan los gramos de todos los elementos. Ahora, ¿cuál es el dato que da el ejercicio? El porcentaje de carbono. Pero el porcentaje es una cantidad relativa, referida a 100. Entonces, conozco el porcentaje de carbono, pero el del oxígeno no lo conozco. Pero ¿qué sucede? Ya sabemos desde primaria, secundaria, que la suma de los porcentajes de un conjunto me debe dar 100%. Entonces, el 100% de ese compuesto cuya fórmula desconozco, debe ser igual al porcentaje de carbono más el porcentaje de oxígeno. ¿Ok? Si el compuesto tiene 3 elementos, sumamos un tercer elemento. Si tiene 4 o 5, vamos sumando todos los porcentajes. La suma de los porcentajes de todos los elementos me debe dar 100. ¿Ok? Ve, aquí tengo el 100%. Conozco el porcentaje de carbono y de aquí despejo el porcentaje de oxígeno. Entonces el oxígeno va a ser igual al 100% menos el porcentaje de carbono. ¿Okay? Y eso nos da 7, 2, 7, 3. Pero a ver, 72, 73. 7, 2, 7, 3, perfecto. ¿Okay? ¿Por ciento de qué? De oxígeno. Pero me está indicando que yo debo ya los gramos, y estos son cantidades referidas a 100, eso no son gramos. Entonces, ¿cómo se hace cuando a nosotros nos dan la composición centesimal, porcentual, llamada también porcentaje?
y no me da ninguna cantidad de compuestos, porque aquí no me están dando ninguna cantidad de compuestos que estoy analizando, entonces nosotros debemos asumir cualquier cantidad de compuestos, cualquier. Por comodidad se asume 100. ¿Ok? Veo. Entonces digo, asumo 100 gramos de CO. No sé la fórmula todavía. XY. XY. Listo. Tengo que trabajar más rápido. ¿Será el CO2? ¿Será el CO? Yo no sé cuál es el compuesto. Bien, listo. Cuando yo ve la comodidad de subir 100 gramos. Cuando sumo 100 gramos, yo digo rápidamente que los gramos de carbono valen 27,27. ¿Ven? Ya lo llevé a gramos. Porque ¿qué significa 27,27%? Que de cada 100 gramos del compuesto, 27,27 son de carbono. ¿Ok? Y los gramos del elemento oxígeno serían 72,73. Listo, ¿qué vamos a hacer ahora? Convertir estos gramos en moles a través de la fórmula de la masa molar. Recuerda, masa molar son los gramos que pesa un mol. Esto implica que mol, lo que hacemos es dividir los gramos entre la masa molar. Entonces tenemos por acá, mol, vamos a simbolizar mol con la N. Mol de carbono, igual. Mol de oxígeno, igual. Los gramos entre masa molar, los gramos de carbono, 27,27 gramos. La masa molar del carbono, 12 gramos mol. Gramos con gramos se cancelan. Para el oxígeno, los gramos de oxígeno, 72,73 y su masa molar vale 16 gramos mol. ¿Ok? Yo adelanté estos cálculos para no estar utilizando la calculadora y aquí nos da 2,272. Traten de trabajar siempre con dos decimales. Y aquí nos da 4,55. Y nos dice el siguiente paso, que debemos dividir entre el menor valor obtenido. Así haya dado un número entero, debemos dividir. El menor número es 2,272. O sea, todos se dividen por el menor número. 2,272. Bueno, aquí nos da 1. Y aquí esto entre esto, que casi es el doble, es igual a 2,006, que es aproximadamente igual a 2. De tal manera que la fórmula empírica es carbono 1, oxígeno 2. El dióxido de carbono. No fue el CO2. Habían dos alternativas, porque cuando el oxígeno se une con el carbono, forman dos compuestos. Monóxido de carbono y dióxido de carbono. Listo, espero se haya interpretado el ejercicio. Tuve que trabajar apuradamente porque ya se va a parar la cámara. Espero hayan interpretado. Donde tengan dudas, como siempre les digo, retrocedan el video o lo ven completo hasta que se vayan familiarizando. Este es un ejercicio de entrada. Mañana vamos a hacer varios ejercicios. ¿Ok? Saludos.